Listo. Y sin más por el momento, me gustaría ceder la palabra a la señora Elizabeth Arroyave, quien es la coordinadora de nuestro capítulo de 5G y nos va a estar acompañando en esta mañana. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer darles la bienvenida a nuestro primer evento del año como Cámara. El día de hoy tenemos el tema el impacto de la tecnología en el desarrollo económico y social. Para nosotros es un evento muy importante porque es la inauguración del acuerdo de cooperación que hemos firmado entre Camtic y 5G Américas. Nosotros como Cámara hemos buscado fortalecer siempre el sector de tecnologías digitales en términos de productividad e innovación para que este sea el motor de desarrollo del país. Mientras que 5G Américas busca promover y abogar por el avance en las capacidades plenas de las tecnologías inalámbricas avanzadas y su evolución más allá del 5G. A lo largo de las redes, los servicios, las aplicaciones, dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. De acuerdo a para aprovechar estas sinergias de trabajo, nosotros pues firmamos este convenio para lograr alcanzar nuestros objetivos comunes relacionados con las tecnologías de comunicaciones, TIC, y así pues poder promover una integración y un desarrollo sostenible para para Costa Rica y el resto de las Américas. Gracias a este acuerdo, pues el día de hoy estaremos abordando este tema con un panel exquisito. Realmente tenemos profesionales excelentes que nos acompañan el día de hoy. Solo como para repasar un poco la agenda, vamos a tener las presentaciones del señor Mauricio Agüedo, el señor Héctor Marín y Alejandro Prince, y hoy nos estará moderando el evento el señor Edwin Estrada, quien es experto en temas sobre telecomunicaciones, digitalización y TICs. Además, él es el director de desarrollo para Centroamérica de NAE, es ex viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica y es actual miembro de nuestra junta directiva desde Camtic. Edwin, adelante, es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Muy buenos días, Elizabeth. Muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y muchas gracias también a nuestros invitados, que es un lujo tenerlos a ustedes con nosotros compartiendo sus experiencias y conocimientos. Somos una generación privilegiada ya que hemos sido testigos de primera mano de los avances de las tecnologías de información y comunicaciones y hemos presenciado cómo tienen un impacto transversal en todos los sectores de la economía y de manera personal. Y para lograr este ecosistema, para poder hacer un uso seguro, responsable y productivo de las tecnologías de información y comunicaciones, existen la convergencia de muchos actores, de muchas partes interesadas, como el gobierno, empresa privada, empresas públicas y también los mismos habitantes y los mismos usuarios de cada uno de estos servicios. En virtud de lo anterior, entonces, hemos organizado este foro denominado Impacto de la Tecnología en el Desarrollo Económico y Social para poder conversar, dilucidar y tener claros cuáles son esos beneficios que existen por el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, pero sobre todo también cuáles son los retos que vienen a través del Internet y del uso de todas estas tecnologías. Porque si bien es cierto, como veremos ahora, de primera mano por parte de nuestros expositores de hoy, podemos acceder a muchísimas oportunidades, pero también vienen algunos peligros y algunas cosas de las cuales tenemos que prepararnos, por lo cual siempre decimos que hay que hacer un uso, además de productivo, un uso seguro y responsable. La dinámica de la actividad de hoy será entonces, vamos a ir dándoles la palabra a cada uno de nuestros expositores, previa presentación de cada uno de ellos para que ustedes los conozcan un poco más, porque bueno, son personas muy exitosas y muy conocidas a nivel latinoamericano en el tema. Cada uno tendrá aproximadamente entre 10 y 12 minutos para que nos hagan una exposición y nos comenten desde su punto de vista cuáles son esos impactos que tenemos por el uso de las tecnologías y posteriormente entonces también se le harán unas preguntas a cada uno de ellos que vendrán por parte del público y para cerrar entonces vamos a tener una conclusión general del mismo. Vamos a empezar entonces con el señor Mauricio Agudelo, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector
dirigiendo proyectos de inversión, infraestructura y reformas al mercado. En estos momentos, Mauricio es coordinador de la agenda digital del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, para la región. Tiene amplia experiencia internacional, especialmente en países de América Latina y el Caribe, y ha liderado el diseño e implementación de diferentes programas y proyectos en telecomunicaciones, tecnología de información y economía digital. Asimismo, fue asesor en Colombia en materia de competitividad, innovación y regulación económica. También director del programa Compartel de Acceso Universal de las Telecomunicaciones, consultor del BID, de USAID, economista y máster en Business Administration de telecomunicaciones del Reino Unido. Mauricio, entonces, un gusto nuevamente tenerte por acá y te cedemos la palabra para escuchar tu exposición. Gracias, Edwin, y una especial felicitación a Camtic y a 5G Américas por este convenio, por este pacto, que estamos seguros va a contribuir a la recuperación social y económica en América Latina. Simplemente confirmar si están viendo mi presentación y me están oyendo bien. Perfectamente, perfectamente. Ah, bueno, muy bien. Bueno, mira, yo quisiera empezar comentando que nosotros como CAF tenemos una ambición importante en dos frentes. Uno, convertirnos en el Banco Verde de América Latina, y eso significa movilizar cerca de 25.000 millones de dólares en los próximos años para ayudar a la sostenibilidad ambiental, la reducción de la huella de carbono en nuestras economías. Eso es un tema importante. Y la otra gran ambición es contribuir a la transformación digital de América Latina. Uno de esos temas ciertamente tiene que ver con el efecto que pueda tener los despliegues de 5G en nuestros países en 4 áreas. Tú comentabas, Edwin, al principio cuáles son los beneficios, ¿cierto? Nosotros creemos que hay 4 impactos importantes a nivel económico y social del 5G. Lo primero es, dentro de ese marco, ¿cierto?, de Banco Verde o de economías verdes o de tecnologías limpias, ¿cierto?, creemos que esta tecnología puede contribuir de forma importante a descarbonizar la economía, ¿cierto? No solamente en lo que tiene que ver con aumentar la eficiencia energética, más adelante les comento que estamos trabajando en ese aspecto, sino también, ¿cierto?, en lo que es la transformación de las industrias hacia modelos más sostenibles. Un segundo punto ligado a esto es ciertamente en algunos verticales, como industria, como ciudades, ¿cierto? Incluso como salud, podemos ver aumentos en los niveles de competitividad y de productividad. Algunos estudios que se hicieron en la era post-COVID, si se puede decir así, 2021, muestran que aquellas empresas con niveles avanzados de adopción de tecnología 5G, pues lograron ser más resilientes frente a la crisis. Y esto, pues, obviamente se manifestó en aumentos netos de productividad del 10% en aquellas empresas, de acuerdo con estudios que ha hecho Nokia el año pasado. Otro tema que para nosotros es crítico y que tiene mucho que ver con el mix de tecnologías 5G, fibra y 4G, es cómo esto va a contribuir de alguna u otra forma a reducir la brecha digital en la región, ¿no? Ciertamente sigue habiendo una brecha urbano-rural importante y ligado a esto, pues cómo esta tecnología para nosotros y como banca de desarrollo puede contribuir a una mejor gestión de los territorios, no solamente a nivel nacional, sino también subnacional, es decir, garantizar una mayor transparencia, todo el ecosistema 5G, las tecnologías disruptivas que se suman a esa tecnología, pues pueden tener un impacto importante en transparencia, gobernabilidad y un mejor funcionamiento, pues obviamente de los gobiernos y de las democracias en la región. Nosotros ciertamente hemos avanzado como región de forma importante en lo que es la transformación digital en los últimos 10, 15 años. Hemos logrado masificar de forma importante. No obstante, estamos en un nivel de desarrollo digital medio, de acuerdo con lo que nosotros cada año hacemos una medición en nuestro observatorio del ecosistema y la economía digital. Tenemos un desarrollo, si se mide de 0 a 100, de cerca de 40 puntos, lo cual nos ubica muy por debajo de economías digitales de
de digitalización avanzada, con frentes en la parte derecha importantes de trabajo. Si bien es cierto, estamos hablando del 5G, para nosotros todavía lo que es cerrar las coberturas de 4G en partes, en algunas partes del territorio de América Latina y sobre todo en algunos países donde todavía las coberturas son, no llegan al 80, 70%. Los temas de fibra óptica, cuando uno habla de 5G, pues va a ser un tema crítico y ahí todo lo que son las infraestructuras digitales, las infraestructuras críticas y la transición a estas tecnologías de cuarta revolución es un tema importante. Y ligado a eso, el otro gran frente crítico, ustedes lo ven aquí cuando lo comparamos, por ejemplo, con las economías de la OECD, es la economía digital, la capacidad de innovación que tenemos en América Latina para situarnos en estadios de consumo y de producción de bienes digitales. Todavía estamos en un estado incipiente. Y otro tema es, aparte de lo que implica, digamos, un consumo por parte de los hogares, más allá de redes o de streaming, sino también, por ejemplo, de modelos de inclusión financiera o de e-commerce, el tema del capital humano, es decir, cómo podemos hacer frente a todo lo que son los retos en materia del futuro del empleo y cómo podemos de alguna u otra forma generar una mayor valor sobre estas industrias soportadas en el conocimiento que obviamente desbordan estos sectores de consumo primario. Y aquí, pues el desafío en América Latina pasa por tener políticas públicas integrales, ¿no? Esto no es solamente una política de espectro, aunque es importante dentro de lo que es la política nacional de comunicaciones digitales, todo lo que tiene que ver con la fibración, si se puede decir así, o los despliegues de fibra, todo lo que tiene que ver con la facilitación de los despliegues, ¿cierto?, de las infraestructuras de comunicaciones móviles, hasta los temas de espectro en bandas medias o altas, pero también una serie de habilitantes para que, de acuerdo con modelos de mejores prácticas internacionales, estos ecosistemas desplieguen, pues tiene que haber políticas nacionales de manufactura, es decir, cómo podemos impulsar la transformación o el Internet industrial, todo lo que tiene que ver con políticas de computación en nube, ¿cierto? Que no es solamente los temas de alojamiento o geolocalización de datos, sino también fomentar toda la infraestructura de centros de datos, las políticas sobre fondos de desarrollo electrónico, y eso tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes para el despliegue o despegue de la economía digital a nivel de lo que es la innovación en el desarrollo de industrias digitales, en fin. Y esto pues obviamente supone la suma de una serie de actores o de stakeholders que no es solamente el ecosistema de operadores, que serán ciertamente los principales habilitadores del 5G en la región, sino también los proveedores de infraestructura, ¿cierto? Tenemos aquí, digamos, en el panel mucho de este ecosistema, ¿cierto? También las industrias, y más adelante vemos cómo este ecosistema 5G abre oportunidades para una serie de industrias que de alguna u otra forma también van a tener impactos en la reducción de la huella de carbono. En fin, básicamente hay un ecosistema, como lo mencionaba también al principio Edwin, la banca de desarrollo, también en promover y movilizar recursos de inversión o de capital para poder masificar esos despliegues y sobre todo para poder acompañar a los gobiernos en lo que es la identificación de casos de uso, que es donde nosotros creemos pueden haber las mayores barreras para identificar planes de negocio exitosos en el 5G, ¿no? No voy a entrar mucho en el detalle técnico, que seguramente ya esto se ha hablado bastante, todo lo que son los features o las características en materia de disminución de latencia, el mayor ancho de banda, ¿cierto? Las velocidades y la hiperconectividad que implica, ¿cierto? Esta tecnología del 5G, pues abre toda una serie de características que van desde los modelos de analítica de grandes volúmenes de datos, pasando por la computación en el borde, los modelos de realidad aumentada, el IoT, y esto pues abre obviamente una serie de aplicaciones y de casos de uso que impactan sectores importantes, no solamente desde lo que es la industria manufacturera, ¿cierto? Como lo comentábamos, también la industria
de automoción con lo que son los vehículos o el vehículo autónomo, lo que se llama V2X, también los sectores de videojuegos con la realidad aumentada, las aplicaciones para seguridad a nivel, por ejemplo, de ciudades y el tema importante que se ha visto, digamos, pilotos interesantes a nivel de lo que es la telemedicina. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo en estos frentes? Creemos que, como lo comentábamos al principio, una de las grandes oportunidades del 5G es contribuir a la sostenibilidad ambiental. Algunos estudios muestran, y esto muy derivado de lo que ha sido el COP26 y estas metas de net zero y reducción a 2030, 2050 de gases de efecto invernadero, estudios muestran que una mayor digitalización en los sectores, por ejemplo, de transporte, construcción, energía, agricultura, pues va a contribuir de forma importante hasta en un 15% en lo que es la reducción de estos gases, principalmente en lo que es, por ejemplo, la habilitación de todo el ecosistema de hiperconectividad o la conectividad del todo con el IoT, la gestión del tráfico en lo que es planificación dinámica o programación dinámica de matrices de origen-destino, ¿cierto? Para una mejor gestión de la movilidad, monitoreo de contaminación, inclusive hasta todo lo que tiene que ver con trazabilidad de impacto, por ejemplo, en ecosistemas y biodiversidad. No entro en mucho detalle, pero hemos sido, digamos, pioneros desde CAF como Banco de Desarrollo en apoyar y apalancar de forma estructurada la digitalización de sectores de infraestructura clásicos, como el sector eléctrico, hacia modelos, por ejemplo, de medición inteligente, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con incorporación de sensores, ciberseguridad. Estamos trabajando en casos importantes en ese sentido en Paraguay, donde pues el 5G habilita toda esta capa de conectividad que comunica las capas tradicionales de energía con las capas de aplicaciones, seguridad y control. Otro tema importante donde venimos impulsando proyectos a nivel ya de competitividad y productividad de cadenas agroindustriales o cadenas de producción. Y eso es un tema importante. Cuando uno ve estos temas, no hay todavía estadísticas que permitan entender la adopción y el despliegue de estas tecnologías emergentes como 5G, como IoT, como Cloud, como Big Data. Hay que hacer entrevistas, hay que hacer, digamos, mucho trabajo primario de campo. Y lo que vemos aquí básicamente es un trabajo que desplegamos en el Valle de Ica, en Perú, unos 300 kilómetros al sur de Lima, donde ustedes ven esos punticos en rojo, simplemente indican que hay todavía una oportunidad importante por promover ese tipo de tecnologías en la región, ¿cierto? Y esto nosotros lo integramos como CAF, no solamente a nivel de lo que es el ecosistema digital, sino integrando todo lo que son los clústeres agroindustriales. Esa mancha verde que ustedes ven ahí es ese valle de Ica, donde se concentra cerca del 15% de la agroexportación peruana, de palta, espárragos, uva, en fin. Y nosotros lo que hacemos es entender esa cadena y ese clúster de producción con los centros de acopio, los centros de cultivo, cómo las tecnologías pueden ayudar a mejorar la productividad, por ejemplo, con sensoramiento, IoT para gestión de agua en una zona que es ciertamente desértica, pero también, como ustedes ven ahí, cómo se conectan esos centros de acopio con los centros de exportación y de consumo interno en los puertos como el Callao y Paracas, donde tecnologías, y esto lo estamos también desarrollando con tecnologías como, por ejemplo, corredores logísticos, con tecnologías 5G, trazabilidad en blockchain, en fin, también estamos haciendo esto en las cadenas en Ecuador de textil, cuero y logística, donde cuando uno hace estas preguntas y estas encuestas, lo que encuentra básicamente son barreras de productividad importantes, ¿cierto? Interrupciones en producción por falta de inventario, desconocimiento básicamente de cómo gestionarlos de forma más eficiente, falta de comunicación en procesos internos, falta de datos para toma de decisiones y obviamente todo lo que es la distribución y acopio de las cadenas de logística. Y esto, cuando uno entra a ver la cadena de producción, pues ciertamente, y es un tema que se repite mucho en América Latina, y es que hay una adopción, digamos, importante de tecnologías maduras. Me refiero, por ejemplo, en las empresas, el uso de Internet o de software, en fin, es importante, supera en algunos casos el 90%, pero cuando uno entra a ver ya la adopción de tecnologías emergentes o tecnologías de punta, como el Big Data, por ejemplo, en este
en esta cadena textil en el Ecuador, pues apenas el 16% de las empresas se están usando en lo que es los procesos de compra de insumos, ¿no? Apenas el 3%, por ejemplo, a nivel de lo que es la distribución de productos, logran usar tecnologías de blockchain, y ya en lo que son los procesos de producción como monitoreo de insumos, los niveles de adopción son aún más limitados. No me quiero extender mucho, ya voy terminando. Edwin, voy terminando aquí con el tercer elemento que para nosotros es crítico, y es cómo podemos ayudar, ¿cierto? O cómo el 5G se puede pensar, ¿cierto? Para apalancar la reducción de esta brecha digital. Y aquí nosotros estamos muy interesados en los casos europeos de lo que es el Plan de Recuperación y Reactivación Europeo, donde ciertamente, por ejemplo, hay redes troncales que apalancan despliegues de 5G en zonas rurales para conectividad, por ejemplo, de centros de investigación, polígonos industriales, que es esto que les estaba comentando de los clústeres de producción en América Latina, centros educativos, ¿no? Instituciones gubernamentales, con modelos importantes de compartición de infraestructuras y aplicaciones en verticales importantes. El tema de gestión inteligente del territorio es otro tema crítico. Nosotros venimos trabajando en el sur de México en un proyecto para un corredor logístico 5G, ¿no? Creemos que hay una oportunidad importante, sobre todo este es el istmo de Tehuantepec, ¿no? Donde hay una apuesta importante por promover un ámbito de desarrollo industrial en sectores como fabricación, maquinaria, petroquímica, industria alimentaria. Y hay, por ejemplo, toda una serie de tecnologías y de beneficios que pueden ser promovidos en estos sectores, ciertamente en lo que es no solamente seguridad del corredor, sino también lo que se llaman los smart ports, sensorización, blockchain, en fin. Y todo esto, al final nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo un laboratorio de transformación digital, lanzándolo básicamente con el objetivo de experimentar casos de uso de estas tecnologías disruptivas y emergentes en sectores que promuevan una mayor sostenibilidad y productividad, sostenibilidad ambiental, productividad, ¿cierto? Aplicaciones en ciudades, en movilidad urbana, uno de los grandes desafíos de la región, y cómo facilitar la conectividad rural. Aquí tenemos recursos importantes de conocimiento, de asistencia técnica y de financiamiento desde CAF para promover esta transformación digital en América Latina. Y ya con esto cierro, y muchísimas gracias por el espacio, y agradecer nuevamente a 5G y a Camtic. Muchas gracias, Mauricio, por tan excelente ponencia. Acá tenemos unas preguntas que las haremos oportunamente, y gracias de nuevo por esta excelente presentación. Seguimos a continuación con el señor Héctor Marín, quien es director senior política de asuntos regulatorios para México, Centroamérica, el Caribe y la región andina de Qualcomm. Su objetivo principal en este cargo es dirigir la política regulatoria e iniciativas estratégicas para la implementación y avance de las tecnologías y de servicios de Qualcomm. Don Héctor participa en las actividades de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ITEL y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como otros foros internacionales relacionados con el tema de telecomunicaciones. Él ingresó a Qualcomm en agosto del año 2001, desempeñándose como director de desarrollo de negocios para Centroamérica y México. Tiene más de 32 años de experiencia en sistemas de telefonía inalámbrica y ha escrito diversos artículos para revistas especializadas en telecomunicaciones. Don Héctor, le damos la bienvenida y le damos la palabra para que nos exponga. Muchísimas gracias. Muchas gracias particularmente a la Cámara, a Camtic, al 5G Américas por esta invitación. Y pues bueno, vamos a presentar ahora lo que es el punto de vista de Qualcomm con respecto al uso que nos va a traer a nuestra región el tema de A5G. Voy a compartir mi pantalla. Nada más me confirman, por favor, si ya se está viendo para llevar a cabo. Son unas cuantas laminillas, solamente es a presentar. Muchas gracias, Edwin. Y entonces, bueno, muy rápidamente, dentro de esta presentación,
pues llevar a cabo, ¿no? Sobre el famoso 5G. Ya se ha comentado mucho, no voy a entrar a mucho detalle sobre lo que es el 5G. Lo que sí podemos mencionar es que hay un crecimiento muy importante en distintas partes del mundo, operadores que están desplegando, sigue creciendo el ecosistema, dispositivos, etcétera. Y de los números que quisiera resaltar acá muy rápidamente es que se estima que este año, el 2022, va a haber alrededor de 750 millones de dispositivos que ya tienen 5G, que ya están habilitados para 5G. Incluso en nuestra región ya existen muchos de los dispositivos que tenemos en nuestra mano que están habilitados para 5G, de tal forma que el día que el operador encienda la red, pues bueno, vamos a tener acceso a estas velocidades y todas las características que nos ofrece. Y se estima que el número de conexiones 5G a nivel mundial para el año 2025 va a alcanzar, vamos a estar en el rango de 2.800 millones de conexiones, ¿no? 2.8 billion dijeran en inglés, 2.800 millones es lo que se estima. Es decir, va a ser un número enorme, un número muy, muy, muy grande. Ahora bien, ¿cómo se está expandiendo y cuál es el impacto que se va a tener? Bueno, pues ya Mauricio mencionó sobre el impacto que se va a tener en distintas industrias. Aquí solamente resaltar que de todas estas industrias, la manufactura, el transporte, servicios de salud, la agricultura, energía, etcétera, todos estos tienen un gran impacto en la región de Latinoamérica, con lo cual vamos a poder aprovechar mucho de todo esto que nos está trayendo los avances tecnológicos. Casos de uso, pues bueno, ya se ha mencionado, tampoco quiero a menos evidentemente que alguien tuviera la pregunta, entrar estos tres grandes pilares que nos ofrece 5G, las altas velocidades, reducción en la latencia y la posibilidad de conectar muchísimas cosas de forma simultánea. ¿Esto qué es lo que nos va a traer? Bueno, ¿cuáles son todas estas verticales y los casos de uso que tenemos en 5G? Ya Mauricio presentó algunos de ellos de manera muy detallada. Solamente quisiera resaltar, por ejemplo, la parte de energía, lo que le llamamos el Smart Grid. Smart Grid no se refiere solamente a la telemetría del consumo eléctrico, sino que va mucho más allá, va desde los sistemas de gestión, un uso eficiente de todo lo que son los sistemas energéticos, cuando podemos estar haciendo determinados usos, irlos como separando durante las 24 horas, no todo lo requerimos al mismo tiempo, etcétera. Todo esto nos da una gran inteligencia que se empieza a meter para hacer justamente un uso más eficiente. En la manufactura 4.0, en donde vamos a llegar con este concepto que se tiene de la evolución de la tecnología, en donde vamos a poder aprovechar la integración de este tipo de sistemas de comunicación que nos va a permitir avanzar y ser extremadamente competitivos. Y pues bueno, van a tener acceso a toda esta información. No quiero ir uno por uno, pero el mensaje es que existen muchísimas verticales sobre las que podemos llegar. Algo que también es importante es el uso de las bandas milimétricas. El uso de las bandas milimétricas, es decir, de las bandas altas, tiene dos impactos. El primero es que cuando hablamos de este tipo de tecnologías, siempre debemos mirar a lo que le llamamos la eficiencia espectral. Haciendo la analogía, es como si habláramos de los kilómetros por litro que me da un vehículo. Entonces, 5G nos da una mayor eficiencia espectral que las tecnologías anteriores. Sin embargo, para poder ver justamente todo lo que es este avance, ver precisamente esa ventaja, necesitamos estos grandes anchos de banda. Es decir, si el operador tuviera acceso, solo a manera de ejemplo, a 20 MHz de espectro, la diferencia entre lo que tenemos hoy entre las tecnologías actuales como 4G, con toda su evolución, con todas las características, comparado con 5G, la realidad es que no va a haber una enorme diferencia. Cuando lo empezamos a ver es cuando tenemos estos grandes anchos de banda, 80, 100 MHz, idealmente hasta 400 MHz de espectro contiguo. Y esto solo existe en bandas muy altas, en las denominadas bandas milimétricas. De tal forma que eso es lo que justamente vemos que puede detonar el crecimiento y la adopción de este tipo de tecnologías y particularmente en escenarios muy puntuales, como lo vemos acá, el acceso inalámbrico fijo. En muchos lugares, a falta de fibra óptica, tenemos conexiones más limitadas en los nuevos centros urbanos que se están construyendo en todos nuestros países. Entonces, o centros comerciales, estadios, etcétera, de tal forma que
usar estos sistemas para acceso inalámbrico fijo ha demostrado ser una excelente alternativa. Existen pruebas que hoy por hoy, porque en contraparte tenemos que las bandas milimétricas no dan mucha cobertura. Por supuesto que es una cobertura más limitada, es un principio físico de propagación de radiofrecuencia, a mayor frecuencia, menor propagación. Sin embargo, es muy importante mencionar que en las bandas milimétricas, algo que tenemos es que hemos llegado ya en pruebas a distancias de hasta 14 kilómetros en línea de vista. 14 kilómetros, si tenemos una radiobase, si tenemos el centro urbano, o tenemos la escuela, o tenemos la municipalidad, vamos, 14 kilómetros de línea de vista es muchísimo, de tal forma que ha demostrado ser una muy buena solución. Y así tenemos muchos otros ejemplos, ¿no? El tema de los estadios, aeropuertos, estaciones de tren, etcétera, centros comerciales, y todo esto sin duda nos va a ayudar en nuestra región a tener ese gran impulso. Muy rápidamente, por eso decimos que la siguiente revolución industrial ya está en camino, y esto se va a exponenciar justamente a través de todo lo que nos ofrece el 5G. Para la parte habíamos mencionado, para el acceso, para lo que le llamamos el Internet de las Cosas, aplicaciones industriales en una fábrica, vienen las grandes empresas asiáticas, europeas, de los Estados Unidos a establecerse en nuestra región, y evidentemente van a buscar tener acceso a este tipo de tecnologías que les va a permitir ser más competitivos. En el tema, también lo comentó Mauricio, de los automóviles conectados, el famoso CV2X, en donde va a aumentar lo que es la seguridad que tenemos. Hay un gran número de accidentes que se van llevando a cabo en todo el mundo. Aquí podemos ver que tan solo en los Estados Unidos la ineficiencia en lo que es el transporte pues les cuesta 305,000 millones de dólares, ¿no? Un número impresionante. ¿Cuántas? Tenemos 1.35 millones de muertes en lo que son las autopistas y carreteras en todo el mundo, con lo cual, pues bueno, hay un impacto. ¿Qué nos va a permitir ofrecer este 5G? Es aumentar toda esta seguridad, de tal forma que vienen los sensores en donde me va avisando, en donde a través de estas tecnologías que se transmiten en tiempo real, me puede avisar en el instante cuáles son desde las condiciones de tráfico hasta ver si va cruzando un peatón, y eso me puede ayudar justamente en todos esos objetivos. Tenemos la telemedicina. Telemedicina, hay que recordar que nuestra región, justamente por tener esa concentración en las grandes ciudades y a pocos recursos a lo que son las zonas rurales, la telemedicina, es decir, esta medicina a distancia nos va a permitir acercarlo a través de lo que es el 5G, con aplicaciones en tiempo real, en donde el médico en la clínica rural va a tener acceso en tiempo real a estudios, a consultas, a estar platicando con colegas, y eventualmente, ¿por qué no?, hasta temas inclusive de cirugías. Eso se irá dando, pero bueno, es algo que ya está aquí, no es algo totalmente futurista. Y el ejemplo que hemos tomado en la industria ahora es justamente la teleeducación. El tema de la pandemia vino a cambiar mucho de los procesos de enseñanza que tenemos en nuestra región, con lo cual en muchos de los casos se han tomado los estudiantes las clases de forma remota, con todos los retos que esto involucra, desde el equipo de cómputo, desde la cámara, y un tema no menor, justamente la conectividad. 5G nos va a permitir precisamente poder tener no solamente una mejor conectividad, sino que nos ofrezca características. Pensemos en los centros universitarios, en donde una universidad en San José puede estar conectada en tiempo real con una universidad en Londres, y estén haciendo un desarrollo sobre realidad aumentada. Para poderlo llevar a cabo, el tema, por ejemplo, de la latencia es fundamental. No es solamente tener una conectividad como la que tenemos ahorita y que tenemos esta comunicación a través de Zoom, sino realmente poder interactuar. Viene ese impacto que estábamos comentando, y eso es justamente lo que nos va a traer a 5G. Y un ejemplo, ya con esto termino, es cómo podemos tener esta colaboración con diferentes partes del mundo. Pensemos que tenemos a una persona en México, otra en Colombia, otra en Brasil y otra en China, en donde todos están trabajando al mismo tiempo sobre un diseño, el diseño de un vestido que va desde el tipo de tela, los colores, etcétera, etcétera, para poder dar este valor. Y esto lo estamos haciendo a través de todas las aplicaciones de realidad aumentada, de realidad disminuida, todo lo que realmente
podemos ir aprovechando en la parte de la industria. Entonces, sin duda, lo que va a hacer 5G es que 5G nos va a tener grandes beneficios, un gran impacto a toda nuestra región, va a generar empleos y, por qué no decirlo, también va a traer ventajas económicas a todo lo que es nuestra región. Y bueno, yo con esto termino y quedo atento para cualquier comentario que podamos tener hacia el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por su exposición. Vamos entonces a pasar a algunas preguntas que tenemos aquí a partir de las exposiciones de los señores. Vamos a ver, vamos a empezar primero con Mauricio Agudelo. Dos preguntas concretas, Mauricio. Nos gustaría, desde su punto de vista, que nos ampliara cómo el 5G podría ser catalítico para las inversiones en infraestructura y alta tecnología. Y también que nos comente por qué el CAF mira con buenos ojos los proyectos que involucren nuevas tecnologías como 5G. Adelante, Mauricio. Gracias. Mira, yo creo que catalítico en medio de en materia de inversiones lo vemos en tres aspectos. Uno, por ejemplo, estudios que ha hecho la industria estiman que a 2025, esto era prepandemia, recuerdo en uno de los el Mobile Outlook, por ejemplo, de GSMA, señalaban inversiones de cerca de 60.000 millones de dólares, ¿no? En lo que era la transición en LATAM hacia el 5G. Y ahora, ¿por qué va a ser catalítico? Y esto lo mencionábamos en la presentación, y es porque el ecosistema 5G derivado, básicamente, o mejor, la tecnología 5G derivada de las características que comentábamos, por ejemplo, también con Héctor, en menor latencia, mayor velocidad, capacidad de conectividad de equipos, pues va a abrir una serie de oportunidades en diferentes sectores donde básicamente se van a movilizar inversiones no solamente en lo que es esas tecnologías, llamémoslas asociadas al 5G, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el cloud computing, ¿no? Todo lo que tiene que ver con plataformas, inclusive de blockchain o cadenas de bloques en diferentes sectores. Entonces, en la medida en que podamos tener una política de transición al 5G, una política integral, pues estamos catalizando ciertamente inversiones, no solamente de los operadores de telecomunicaciones, sino de los vendors, de los Qualcomm, como lo mencionaba Héctor, y una serie, digamos, de stakeholders asociados a esa tecnología. Entonces, eso va a abrir, pasando a la segunda pregunta, oportunidades que nosotros desde CAF vemos críticas para la región. Una es esa meta que tenemos de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero en la región. Creemos que los temas de sostenibilidad ambiental, cambio climático, son temas críticos en América Latina, y ahí nosotros nos hemos puesto una meta como CAF de movilizar cerca de 25.000 millones de dólares para los países miembros de CAF en América Latina, 17 países de la región, en este tipo de proyectos que van de alguna u otra forma tocar todas estos elementos que hemos venido comentando, ¿no? El transporte, la energía, el tema también, por ejemplo, la gestión de los modelos de agua, ¿no? Los problemas urbanos en América Latina. El otro tema es la productividad, ¿no? Una región, digamos, con bajos índices de productividad que afectan la capacidad de crecimiento económico. Creemos que ahí, en la medida en que podamos apoyar despliegues de 5G en industria manufacturera, en agricultura, ¿no? En sectores de producción importantes para promover una transformación, productividad, competitividad, mayor valor agregado, es un tema crítico. Y el tema que no es menor es cómo podemos generar una capacidad de innovación digital en América Latina para aprovechar todo ese ecosistema, promoviendo economías basadas en el conocimiento o industrias basadas en el conocimiento, es decir,
modelos de startups tecnológicos que desarrollen todas las tecnologías que van a soportar ese 5G. Empresas de IoT, empresas de realidad aumentada, video gaming, inteligencia artificial. Creemos que hay todo, hasta temas de GovTech, hay toda una oportunidad para canalizar recursos hacia ese tipo de industrias, ¿no? Y el otro tema, pues obviamente es el tema de los gobiernos locales, ¿cierto? Las smart cities, todas esas tecnologías que van a permitir gestionar de una forma más inteligente. Estamos trabajando, por ejemplo, con el Metro de Sao Paulo, créditos donde ya estamos, por ejemplo, pensando en vehículos, trenes autónomos, esos vagones autónomos con tecnologías probando 5G en vehículos ya de transporte masivo, ¿no? Perfecto, Mauricio, muchas gracias por su respuesta. Continuamos en este momento con el próximo panelista, el señor Alejandro Prince, quien es director de Prince Consulting. Alejandro es licenciado en comercialización de la UAD y doctor en ciencias políticas por la UB y doctor en economía de la ESADE. Fue responsable por varios años de Market Research and Communications para Texas Instruments del Cono Sur y posteriormente comenzó su actividad independiente con la consultora Prince & Cook en 1988, firma que desde el 2013 cambió su nombre a Prince Consulting, Tecnología e Innovación Cívica. En el ámbito académico se desempeña como profesor titular en varias universidades, investigador, conferencista internacional y autor de numerosos libros y papers en temas de sociedad, economía y gobierno digital. Actualmente es director de Relaciones Institucionales de la Asociación Civil de Estudios Interdisciplinarios. Alejandro tiene la palabra y le damos la bienvenida. Hola Edwin, ¿me escuchan bien? ¿Todos? Perfecto, lo escuchamos. Hola a todos, amigos, Mauricio y muchos otros. Tengo un PPT, tengo una presentación, pero me voy a salir bastante de la presentación. Igual voy a compartir pantalla, a ver si la están viendo. Así es. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Pero habiendo escuchado las grandes presentaciones que me precedieron, no estoy viendo que se amplíe la pantalla. Ahora sí, ahí se agrandó. Mauricio nos ha compartido mucha información y muchos datos, mi inmediato predecesor también. Entonces, hoy en realidad quisiera más contar una historia de todo esto que ya sabemos, del impacto de 5G, del valor de los territorios digitales, de la eficiencia, de la productividad, pero ponerlo más como en resonancia con algunos temas, con algunos caveats y con algunos enfoques que creo que la región tendría que prestar atención. Yo creo sin duda que hemos tenido y estamos teniendo una pandemia que no sabemos si se está transformando en endemia, dejemos el tema para los expertos. Estamos teniendo en el mundo, digamos, una situación macroeconómica, por lo menos para decir delicada, en la región también, en algunos países tenemos, bueno, en Argentina tenemos este problema de deuda, un problema de inflación, digamos, en toda la región tenemos nuestros problemas ya, además de la pandemia que aceleró muchas cosas para mal y otras para bien, por ejemplo, la adopción y la difusión de tecnología, tenemos un marco, un escenario complejo. Tenemos el cambio climático a nivel global y la región no escapa a esto, además aparentemente estamos bajo los efectos de la niña o del niño. Y después tenemos del lado muy, muy positivo lo que yo llamo la oportunidad 4.0, ¿no? Recuerdo la transparencia anterior, la oportunidad 4.0. Las revoluciones tecnológicas, y estamos viviendo una sin ninguna duda, me remito a autores como Carlota Pérez, Philippe Aghion y otros tantos economistas, sociólogos, expertos que lo definen, estamos viviendo una revolución tecnológica, pero además estamos viviendo una fase avanzada de esa revolución tecnológica. Así como la revolución industrial para algunos comienza con la mecanización y los molinos de agua verticales en el año 1000 en Europa, o sea, mucho antes que el vapor otorgara esa nueva energía más poderosa, también es claro saber de que la revolución industrial tuvo un momento donde la energía fue reemplazada y en vez de usar vapor empezamos a usar combustibles sólidos, petróleo, carbón, hulla, y en ese momento con la electricidad distribuida hubo un cambio de productividad y un cambio de eficiencia absoluto. O sea,
tenemos que separar la etapa revolución industrial, mecánica, molinos hidráulicos, separarla de la etapa vapor y separarla, digamos, sin que lo energético sea hoy tal vez nuestro mayor problema. Sin embargo, Nicolás Negroponte, ¿se acuerdan de Being Digital, el que repartió por el mundo la idea de One Laptop per Child, el de los planes de educación y de computación para los chicos? Hoy está diciendo que el gran salto productivo de la revolución tecnológica digital lo va a tener que acompañar un salto energético, cuál sería la fusión del átomo de hidrógeno. Entonces, bueno, estamos en esta circunstancia, estamos en las puertas con las tecnologías 4.0 y tal vez con algunos avances de inteligencia artificial general y tal vez con quantum computing y tal vez reforzado por un salto energético a la fusión del átomo, hoy ya con las 5G, la nube, blockchain, lo que Donald Tapscott llama la trivergencia, ¿no? Las tres tecnologías, la convergencia de tres tecnologías 4.0 que pueden aportar un gran salto productivo, un gran salto, ahí engancho con el tema anterior, que nos ayude a remontar todas estas olas macro y microeconómicas y sociológicas y pandémicas y endémicas que arrastramos en el mundo y en la región, que un salto de la tecnología 4.0 ayude a todos y cada uno de los países, las ciudades, los territorios digitales, al mundo en general, a remontar por arriba de estas olas, de estos factores, si se quiere, negativos del escenario del contexto, y le permitan a toda la humanidad tener un salto de productividad como lo tuvo en su momento la revolución industrial en sus fases avanzadas. Claramente, y acá quiero empezar con algunos temas que me son caros, 5G, todas sus ventajas se van a dar cuando sobre 5G podamos desplegar la trivergencia, inteligencia artificial, Internet de las cosas, la nube, blockchain. Pero a su vez, y al revés, todas las maravillas que prometen muchas tecnologías 4.0, la realidad virtual aumentada y mixta, la Internet de las cosas, la Internet del todo, la nube, blockchain, etcétera, no se van a poder dar si no se desarrolla, si no invertimos, si no desplegamos 5G. ¿No? Es lo que algunos evolucionistas llaman la hipótesis de la reina roja, ¿sí? No es tanto que un individuo, una especie o una tecnología evoluciona sola, se dispara, sino que en realidad tiene que evolucionar en conjunto con otras, ¿sí? Es el ecosistema, es el conjunto de las tecnologías el que tiene que evolucionar y madurar. O sea, 5G necesita, para mostrarnos sus beneficios, los despliegues sobre inteligencia artificial, sobre Internet de las cosas, los despliegues con realidad virtual, los usos disruptivos, progresivos y hasta los subversivos de blockchain y de otras nuevas tecnologías. Y estas tecnologías necesitan, para poder desplegarse, para poder florecer, necesitan inversiones y un despliegue de esa capa, ¿no?, tan antigua y tradicional de cables, de fibra óptica, de despliegue de antenas, ¿no?, todo ese mundo que parece un poco más vinculado a lo físico, pero que es el que permite todo lo otro. Entonces, estoy justo en la mitad de mis 12 minutos, estoy en 6 minutos. Planteado esto, ¿qué es lo que podemos hacer en la región? Bueno, yo creo que por un lado hay que tratar de promover escenarios que sean mucho más proclives a la inversión y al despliegue, escenarios más amistosos para la inversión, más amistosos para el desarrollo empresario y, por supuesto, de modo complementario, programas de gobierno, programas públicos para conectar ahí donde el Estado, donde el mercado no llega, donde el mercado no puede, o donde está habiendo algún desequilibrio, alguna inequidad geográfica, distributiva, etcétera. De forma muy complementaria hay que pensar en planes y programas para tener un mucho más fuerte despliegue de 5G. Insisto, ese despliegue necesita ser acompañado por exploración, por implementaciones, por implantaciones de las tecnologías de la trivergencia de 4G. Inteligencia artificial, fundamentalmente, Internet de las cosas, la nube y blockchain. Y en blockchain me voy a detener un poquito más, porque lo dije antes un poquito al pasar. De blockchain uno puede tomar de todas las promesas que hace blockchain, esta red descentralizada, nacida un poco de las ideas del mundo cripto, potenciada en realidad por las ideas y por las realidades del mundo cripto, por Bitcoin, por Ethereum. Blockchain, un municipio, otro día hablaba con funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades inteligentes o digitales de Latinoamérica, y
están planteando, así como plantearon inteligencia artificial, el BOTI, con el cual ganaron muchos premios, se están planteando implementaciones de blockchain. Y acá charlábamos el otro día, estas implementaciones pueden ser de tipo progresivo, ¿no? Usar blockchain para mejorar un registro de la propiedad, registro de reincidencia criminal, registro de armas, registro de propiedad inmueble, de registro automotor, ¿no? La blockchain como notarización, un gran avance, eficiencia, transparencia, incorruptibilidad del dato, los beneficios los conocemos todos. Ahora bien, blockchain y todo el mundo cripto nos están prometiendo también usos que no son solo progresivos y disruptivos, sino que son incluso, y lo digo entre comillas, subversivos, o sea, porque cambian muchas cosas del mundo. Explorar la temática de la identidad autosoberana, de que el ciudadano tenga el manejo de sus datos, en un mundo donde se está discutiendo quién maneja los datos, los abusos de los datos, la protección de datos, las multas a Google, los problemas con Facebook y algunos estados también, el manejo de cómo se hace este manejo de la información. Lo manejan los estados, me quedo tranquilo, lo manejan los mercados, algunas empresas, las grandes empresas tecnológicas, o buscamos que alguna tecnología le devuelva al ciudadano el poder, el manejo de su identidad, de sus datos, de su soberanía, de su traza digital y de su traza física también. Entonces, ahí tenemos un uso disruptivo, identidad autosoberana. Tenemos un uso disruptivo también en sus formatos de gobernanza. Entregarle a una parte de la ciudad, a una concejalía, a una pequeña comuna, a alguna ONG, aportarle infraestructuras de blockchain para que puedan comenzar un manejo de DAO, de entidades descentralizadas, de cogobernanza, donde los miembros deciden de ciertas maneras, que no vamos a entrar en detalle ahora, tomar decisiones, alejándonos de los modelos tradicionales, jerárquicos y burocráticos, que son centralizados y que son piramidales. Blockchain nos ofrece, igual que la inteligencia artificial, igual que Internet de las Cosas también, cruzar la frontera de la comodidad de hacer lo mismo un poco mejor y un poco más rápido, a poder plantearse hacer cosas diferentes. Y yo creo que Latinoamérica necesita solucionar muchos problemas que tenemos, y insisto, no solamente ni antes, ni después, ni durante la pandemia, problemas que tenemos de corrupción, de inequidad distributiva, problemas de burocracia, problemas digamos, y nuestra enorme y diversa geografía. Entonces, creo que la tecnología nos puede aportar ayudas en un modo progresivo, hay que hacerlo, estos son la mayoría de los programas que están haciendo, pero también creo que tenemos que explorar, y las ciudades, aquellas ciudades que puedan, aquellos territorios que puedan, tienen que empezar a probar si podemos hacer un leapfrogging, a ver si nuestras pymes y nuestras industrias y nuestros gobiernos y nuestros ciudadanos, nuestras organizaciones, nuestras universidades, pueden pegar, ¿no?, un leapfrogging, pueden pegar un salto más largo. No una mejora continua y constante y progresiva con tecnología, sino una mejora de rediseño. No mejoras en la eficacia y eficiencia, sino mejoras en la efectividad. Y creo que las tecnologías 4.0 están ahí al alcance de la mano. Tenemos todo el otro escenario complejo y negativo, macroeconómico, social, lo que dijimos antes, pero tenemos una oportunidad. Hay que tomar una decisión, hay que ir hacia ese lado. Por un lado, como dije en la primera parte de la charla, tenemos que hacer el despliegue físico y de las infraestructuras que son necesarias para que se desplieguen las nuevas tecnologías. Pero también, por otro lado, hay que tomar decisiones políticas, decisiones humanas, y hay que tomar decisiones no solo en las infraestructuras físicas, de transporte, de comunicaciones, sino también en, vamos a poner un nombre extraño, en la infraestructura legal. Nuestra legislación, nuestros marcos regulatorios tienen que pensar proactivamente sobre los impactos que tienen o la fake news, o el manejo de datos, o blockchain, la identidad autosoberana. Tenemos que pensar de modo muy abierto, proactivo y de modo muy colaborativo también en nuestras infraestructuras legales, para que acompañen el desarrollo de eficiencia que la tecnología le va a dar a las otras infraestructuras de nuestra vida en sociedad. Y estoy en 12 minutos y 9 segundos, me pasé 9 segundos, acá termino y quedo por supuesto a su disposición para conversar, discutir o escuchar preguntas. Hola. Perfecto, muchas gracias Alejandro, sí, muchas gracias por la exposición. Vamos a ceder la palabra a Elizabeth Arroyave, que tiene algunas preguntas ahí para ustedes, y posteriormente haremos un cierre final con las conclusiones de lo indicado por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Adelante, Elizabeth.
Bueno, muchísimas gracias a Héctor, Alejandro y Mauricio por sus exposiciones. Seguidamente, esta pregunta es para Héctor. ¿Por qué la disponibilidad de espectro radioeléctrico es tan importante para los servicios de 5G? Bien, muchas gracias. Bueno, hay que recordar que lo que es el espectro radioeléctrico es la autopista por la que van a circular las distintas tecnologías. Entonces, tenemos que, cuando surge a estas primeras propuestas de la telefonía celular, no solo en nuestra región, a nivel mundial, allá hacia finales de los 80, principios de los 90, pues los operadores requerían de espectro radioeléctrico. Y la comunicación que nosotros tenemos desde nuestros dispositivos móviles a la radio base y de ahí, bueno, pues a todo lo que es la red, etcétera, se lleva a cabo a través del espectro radioeléctrico. Entonces, es el insumo fundamental que requerimos para que existan cualquier sistema de comunicaciones inalámbrica, sea celular, sea mismo Bluetooth, sea Wi-Fi, sea satelital, vamos, cualquier comunicación va a requerir el espectro y de ahí la gran importancia que tiene. ¿Y cómo visualiza usted si hay un atraso en la asignación de espectro para 5G, que es una realidad para Latinoamérica? ¿Cuál podría ser el impacto en la innovación de redes de telecom para un país? Bueno, precisamente el hecho de ir retrasando lo que es la asignación de espectro, pues retrasa todo el plan, ¿no? Ahora, aquí también es importante aclarar algo. Cuando estamos hablando del espectro radioeléctrico, el proceso es muy largo. Todas las administraciones y las empresas que trabajamos a través de los organismos internacionales, que son desde los de estandarización como el 3GPP o bien de regulación como es la misma UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, empezamos con lo que es la identificación del espectro. En dónde se puede, es un espectro que es susceptible de ser identificado para un servicio, pensemos el famoso IMT, y dentro del paraguas de IMT, el 5G, y entonces, ¿cuál es la cantidad de espectro? ¿Cuáles son las condiciones técnicas de operación? Y el proceso de estandarización nos lleva varios años. Entonces, una vez que eso se va identificando, cada administración en las distintas regiones del mundo va viendo la disponibilidad de ese espectro, en caso de ser necesario lo va limpiando, es decir, si ahorita tengo a un usuario transmitiendo algo, es decirle, bueno, tú te vas a cambiar este rango de frecuencias, etcétera. Entonces, es un proceso que lleva mucho tiempo. Si aunado a ello, ya cuando se ha identificado una determinada banda del espectro radioeléctrico, cada administración se tarda en estos procesos de limpieza de la adjudicación, evidentemente de la subasta, etcétera, pues entonces ya vamos a llegar muy tarde a esta ola. Justo lo que nos presentaba ahorita Alejandro, vamos viendo cómo se van dando estas olas tecnológicas que tienen pues todos los beneficios que ya nos explicó. Lo que va a pasar es que vamos a llegar ya muy tarde a esa ola. Entonces, en nuestra región corremos el riesgo de tener los primeros despliegues de 5G, cuando ya en otras partes del mundo ya están iniciando los despliegues de lo que será el 6G. Entonces eso nos pone una situación muy desventajosa en términos de competitividad para tener justo todas las inversiones que requerimos en la región. De ahí la importancia de hacerlo a tiempo. Muchísimas gracias, Héctor. La siguiente pregunta es para Alejandro y nos gustaría saber qué piensa sobre cómo el 5G puede impulsar la planeación y desarrollo de los territorios inteligentes. Bien, en realidad acá voy a volver con mi leitmotiv. Me preocupa más cómo nosotros los humanos manejamos esta 5G que lo que 5G puede hacer por nosotros. Digamos, en muchos territorios, y esto lo quería decir antes, pero los 12 minutos quise cumplir con el tiempo, en muchas localidades, la Argentina sola, por ejemplo, tiene 2.200 localidades, pienso que en Latinoamérica debemos tener 30.000, 40.000, ¿no? Y depende del criterio de qué es una localidad, un pueblo, una ciudad, etc. En muchas de esas localidades, una barrera que tenemos, no es que la tecnología no exista, la tecnología está. Lo que falta a veces es en esos equipos de gobierno, de pequeñas localidades, equipos municipales, el capital humano especializado para poder
hacer los despliegues y para poder aprovechar inteligentemente esto, ¿no? Para usar la inteligencia de las TIC hay que poner primero un esfuerzo de la inteligencia de los humanos y de la capacitación, de la capacidad, ¿no? De las calidades, no académicas, pero sí de los estudios y los conocimientos y los oficios para poder desplegarlo. 5G puede aportar la eficiencia, la menor latencia, la velocidad, digamos, básicamente digo, la promesa de 5G, como dije antes, para mí está en ser la base, en ser la red, ser el río, ser la autopista, una autopista mejorada, sobre la cual montamos, más que aplicaciones, montamos nuevas tecnologías enteras, nuevas tecnologías generales y sus especializaciones, sus aplicaciones especializadas. La inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la nube como formato de distribución almacenamiento, blockchain como formato también o topología como arquitectura, pero también con estas cosas disruptivas que decíamos antes. Yo creo que el gran aporte de 5G es en términos de conectividad, por supuesto, tener una plataforma, una red, una autopista, una red de caminos para las aplicaciones, las tecnologías, los datos y los conocimientos que hoy tenemos sobre la red, mucho más poderosa, mucho más eficiente y mucho más veloz. Por eso creo que es fundamental en este esquema de Reina Roja, ¿no? Si no pongo las aplicaciones con 5G, solo me comunico, y si me quiero poner las aplicaciones y no tengo la red, digamos, en donde ninguna tecnología es más o menos importante que otras, sino que es el conjunto de las tecnologías, la trivergencia o la convergencia de todas ellas, la que nos va a dar aplicaciones humanas que nos sirvan para mejorar nuestros problemas humanos, de gestión, de corrupción, de burocracia, de inflación, de eficiencia, de lo que querramos hacer con nuestras vidas a nivel individual y colectivo, comercial, laboral, académico, etc. Respuesta larga. Muchísimas gracias, Alejandro. Aquí dentro de nuestro panel tenemos una pregunta que considero bastante importante y se la quería dirigir a Héctor, a ver si nos puede ayudar un poco con la respuesta. Nos pregunta Arturo Hernández, quien es regidor de Tibás. El día de ayer se dio la noticia en medios de comunicación que el 5G va a tener restricciones cerca de los aeropuertos, ya que aparentemente interfiere con los controles de los aviones. ¿Qué nos podría comentar al respecto, Héctor? Muchas gracias. Es una pregunta muy, muy interesante, en verdad. Gracias por haberla hecho, porque nos permite hacer un par de precisiones. A ver, punto número 1. No es un problema de 5G, y eso es importante. Aquí estamos hablando de un problema de interferencias en la banda C, la banda de 3.5 GHz. Si lo que está transmitiendo es 5G, es LTE o es alguna otra tecnología, lo que se está evaluando es la posible interferencia que esté causando a esos sistemas. Entonces, sería muy importante desasociar el tema de 5G genera interferencia. No, es que está operando. Ejemplo de ello es que 5G opera en muchas bandas de frecuencia. Se tienen identificadas a través del 3GPP alrededor de 20 bandas del espectro radioeléctrico que van desde las bandas bajas de los 600, 700 MHz hasta las bandas muy altas, las bandas milimétricas. Entonces, no, aclarando eso, primero, no es un problema de 5G. Y segundo, lo que se ha visto es lo siguiente. Cuando estamos hablando del tema de los altímetros que van en los aviones, pues a final del día es un tema de seguridad, ¿no? De la vida humana. Entonces, algo que siempre hacemos en todos los organismos de estandarización, punto número 1, es proteger la vida humana. Por ejemplo, cuando vino todo este tema que si el 5G era lo que provocaba el COVID y todas estas cosas que circularon en redes sociales por las emisiones no ionizantes, pues no, eso no tiene nada que ver porque lo que hacemos en todo esto, lo primero es, repito, el tema de la protección de la vida humana. Y en este caso se hace sensitivo porque hablamos de un altímetro que está en un avión y entonces si le genera interferencia podría no funcionar bien y poner en riesgo al avión. Lo que nosotros hemos visto, y esto aquí quiero ser muy claro, es no hemos encontrado un solo estudio que diga, que demuestre que los altímetros están siendo afectados por la transmisión de estos otros sistemas en la banda de 3.5 GHz. Ahora, ¿podría hacerse bajo determinadas condiciones? Pues bueno,
si juntamos muchísimos elementos, podría ser que llegara a afectar, importante, a los altímetros de generaciones muy anteriores que hoy prácticamente no están en uso. Eso no quiere decir que deberíamos hacerlo abiertamente. Lo que estamos haciendo como industria es trabajar la industria móvil con la industria de aviación para realmente protegerlo y si hay un problema, ver cómo lo solucionamos, pero lo que les podemos anticipar es que nosotros no hemos visto que realmente se puedan afectar. Y prueba de ello, que eso es la parte interesante de la noticia, es que esa restricción viene en algunos aeropuertos. O sea, ¿cómo? O unos, la vida de los pasajeros que van a aeropuertos es más importante que la de otros. ¿Se me explicó? Lo que se llevó a cabo, esta restricción, hay que leer la nota completa, es en algunos aeropuertos, solamente en la cercanía de algunos aeropuertos. Pero cuando a mí me dicen que no es en todos, entonces, bueno, pues entonces si no es en todos, pues realmente tampoco hay esa gran afectación. Pero bueno, en resumen no es un problema de 5G, es un problema de tecnologías en donde siempre tenemos que ver la coexistencia, potencias de transmisión, que sin duda se tiene que proteger el tema de los altímetros, eso es indiscutible, pero no es un tema inherente de 5G. Muchísimas gracias, Héctor. Definitivamente es un tema trending y que era importante abarcarlo en esta sesión. Y para ya ir cerrando, tenemos una última pregunta para el señor Mauricio. Nos interesa, aquí tenemos hoy pues un grupo amplio de regidores o representantes de gobiernos locales y por ende nos gustaría saber su opinión con respecto al papel de los gobiernos locales en el despliegue de 5G. ¿Cuál es la realidad en la TAM? Oye, esa es una muy buena pregunta y la ligo con lo que comentaba Alejandro de 2.200 localidades en Argentina, 1.100 municipios en Colombia, 2.000 algo en México, Héctor me corrige. Sumamos de pronto en Brasil, no sé cuántas, pueden haber 9.000. Entonces, realmente el papel es fundamental y es fundamental porque todas las competencias a nivel constitucional, ¿cierto? En muchos de los países, pues han transferido a estos gobiernos municipales unos derechos y unos deberes importantes en habilitar ese tipo de despliegues, desde, en algunos casos, derechos de uso de vías, permisos, licencias. Recuerdo el caso, por ejemplo, de apagados, entre comillas, de muchas estaciones móviles derivado de esta falsa creencia, ¿no? De cómo las tecnologías móviles afectaban, por radiación afectaban la salud humana, generando cáncer. Luego el tema que comentaba Héctor también del 5G. Entonces, realmente, cuando uno mira la necesidad en América Latina, por ejemplo, de despliegue de antenas móviles por kilómetro cuadrado o despliegue de antenas móviles por habitante, estamos muy por debajo de lo que se requiere, ¿cierto? En algunas zonas para poder garantizar capacidad y calidad, ¿cierto? En materia de comunicaciones. Creo que a nivel de lo que es el gobierno subnacional o local, se debe promover una mayor facilitación para el despliegue de ese tipo de infraestructuras, tanto pasivas, principalmente pasivas, ¿no? En los territorios. Es un tema complejo, lo digo, porque ahí chocan las competencias a nivel nacional con el nivel subnacional. Hay modelos interesantes que se han explorado en Perú, en Colombia, en Brasil, para facilitar ese tipo de despliegues. Creo que hay mucho, por ejemplo, desde las cámaras, ¿no? De Elizabeth, seguramente tú lo has vivido, desde las cámaras de promover todo un conocimiento y un capacity building de por qué es importante que un municipio tenga más conectividad móvil o conectividad, o sea, un municipio más digital, y por qué, digamos, facilitar el despliegue de comunicaciones de banda ancha es importante. Nosotros en CAF hace ya unos 6 años publicamos
cartillas, básicamente, donde se promovía, donde se analizaban las barreras técnicas, económicas, de salud y ambientales al despliegue de infraestructura. Veíamos cómo se pueden superar esas barreras, que sí, que no, sobre todo para que estas autoridades locales y municipales entendieran el potencial, tratar de generar mayor seguridad a nivel de otorgamiento de permisos y no imponer, digamos, barreras al despliegue, ¿no? Creo que el rol es fundamental derivado de toda esta perspectiva. Muchísimas gracias, Mauricio, por las palabras. Con esto, sé que todavía quedaron algunas preguntas, pero estamos ya un poco pasados de tiempo. Les agradecemos muchísimo la participación y ahora les cedo la palabra a Edwin para el cierre de la actividad. Y recordarles que estaremos enviando las presentaciones, el link del evento a todos los participantes por medio de correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a los invitados panelistas. Realmente hemos tenido exposiciones de lujo el día de hoy, que estoy seguro que brindarán muchos insumos importantes pues a las personas que nos escuchan. Quisiera, a manera de cierre, indicar que lo indicado por los expositores, definitivamente se infiere que las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo, sino más bien es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, para facilitar nuestra existencia, nuestro quehacer diario, en fin, para, a final de cuentas, hacernos más felices también. Importante también desde el punto de vista, en este caso, de Mauricio, y él habla mucho y nos indicó sobre el impacto de las tecnologías de información en el medio ambiente. Definitivamente yo coincido con eso, y eso también coincidieron los demás expositores, en virtud de que es transversal la tecnología de información y comunicaciones, y podemos poner muchísimos ejemplos de cómo esto impacta en el medio ambiente. Igualmente se habló también del tema de energía. Entonces, ya de por sí, mediante estos procesos, hacer un uso más eficiente de la energía por medio del Smart Grid y algunas otras aplicaciones, definitivamente tiene un impacto positivo en la reducción de los gases de efecto invernadero, de la huella de carbono, etcétera, etcétera. Y sí, definitivamente, entonces tenemos claro que las tecnologías de información y comunicaciones contribuyen a descarbonizar la economía de manera transversal por medio de esa posibilidad de hacer los modelos más sostenibles a partir de su uso. Igualmente es clarísimo, y eso lo hemos vivido todos en carne propia, que a partir de la crisis que hemos vivido también, un aliado importante para la reactivación económica y conseguir los índices que habíamos perdido y subir esos índices mucho más, definitivamente la digitalización es la estrategia por antonomasia. Y yo me atrevería a decir que cualquier estrategia de reactivación económica que no vaya de la mano con la tecnología está lamentablemente destinada al fracaso. Igualmente, entonces, viene a contribuir la brecha digital, y a partir de la reducción de la brecha digital vemos también entonces cómo viene a reducir las diferentes brechas que existen. Por eso también, a partir de lo que indican los expositores, es importante entonces que los estados emitan política pública para atender en este caso a las personas en condición de vulnerabilidad, y aquellas zonas donde económicamente no es atractiva también para los operadores. Igualmente coinciden en que desde el punto de vista de la gobernanza, desde el punto de vista de gobierno, existe una mayor transparencia, definitivamente una mejora en las funciones de los gobiernos. Esto viene a fortalecer la democracia y viene a facilitar los procesos de rendición de cuentas también por parte de los gobiernos. Algo muy importante también que se ha dicho el día de hoy es la generación de políticas públicas integrales. Esto sí me gustó mucho también que se indicara que no es solamente una política de espectro, no es solamente una política para poner a disposición las redes, sino también tienen que haber política pública
destinada a crear las habilidades para que las personas, las industrias, tengamos esas habilidades, repito, para poder hacer un uso seguro, responsable y productivo de las tecnologías de información y comunicaciones. También el tema de la eficiencia espectral es importante. Tenemos claro que el espectro eléctrico es un bien escaso, es un bien que es estratégico también, por el cual tiene que haber un uso eficiente del mismo, y así está consignado en nuestras legislaciones. Y definitivamente sí, digamos que la gasolina de esta revolución industrial que estamos viviendo es la digitalización. Eso sí, también indican los expositores que se tiene que manejar las expectativas, y eso yo coincido totalmente. ¿Por qué? Porque no es que se va a poner, se van a desarrollar las redes y va a haber una explosión de servicios. Es un proceso, y así lo hemos vivido, por ejemplo, desde que tuvimos acceso a los primeros celulares, hemos visto cómo poco a poco han ido evolucionando y cada día podemos hacer más actividades a través. Entonces, sí es importante manejar las expectativas, pero tener claro también que si las cosas no se hacen oportunamente, vamos a condenar a nuestros países, a nuestras personas, a mejorar esas condiciones de vida que tienen, y a la pérdida de oportunidades en todo sentido. Y por eso entonces es que hay que implementar estos escenarios amistosos para la inversión, para el desarrollo y también para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. También, en este caso, tanto Héctor como Alejandro mencionaron las autopistas por medio de las cuales discurren las redes de telecomunicaciones y los datos también. Entonces, si no hay autopistas, si no hay infraestructura de telecomunicaciones, definitivamente no vamos a tener acceso. Entonces, aquí también se habla de una serie de responsables, y uno de ellos que se indicó expresamente esta mañana es el caso de los gobiernos locales. Los gobiernos locales, que son parte del Estado, el Estado que llama a los operadores a brindarle seguridad jurídica, a consignarle obligaciones dentro de los contratos, es el mismo Estado que muchas veces por medio de los gobiernos locales ponen barreras. Entonces, es importante también que los gobiernos locales entiendan el papel fundamental que tienen en el despliegue de 5G, en el despliegue de las redes, en la habilitación del entorno para que en sus territorios de competencia tengan acceso a los servicios y los habitantes podamos acceder a los beneficios que todo esto trae. Entonces, definitivamente, a manera de conclusión general, las telecomunicaciones, un impacto transversal, generan oportunidades. Es urgente tomar las decisiones en este momento a partir de elementos técnicos, y también tener muy claro qué pasaría con nuestros países, con nuestras sociedades, si los tomadores de decisiones no lo hacen de manera oportuna. Entonces, de esta manera damos por cerrada esta actividad esta mañana, agradeciendo nuevamente en nombre de Camtic, en nombre de 5G de las Américas, a los ponentes por haber sacado espacios de sus valiosas y ocupadas agendas para compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros, y también damos las gracias a las personas que nos han visto a través de las diferentes plataformas que hemos dispuesto para esto, y los invitamos a estar atentos también a los nuevos eventos que vamos a estar organizando. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Pura vida. Abrazo a Pura todos. vida. Gracias, Alejandro. Gracias. Saludos. Gracias.